La palabra que tengo para compartir hoy le he puesto título "Y el Señor añadía cada día". Esa es la palabra y me refiero a esos versículos que están en el libro de Hechos, capítulo 2, versículos 40 al 42. 41 y 42. Si queréis acompañarme en la lectura del libro de Hechos, el capítulo 2, versículos 41 y 42. Este versículo se refiere, ya a los que conocen bastante la Biblia, pero si por ahí hay algún despistado, perdido, te oriento, es aquel momento del Pentecostés cuando los discípulos estaban reunidos en Jerusalén, justo unos días después que Jesús había ascendido al cielo, y se habían congregado en Jerusalén y estaban juntos, estaban orando y buscando la dirección y el plan de Dios, tal como Jesús mismo le había ordenado. Y ahí desciende el Espíritu Santo y ocurre un milagro, ocurre el milagro de que a través de la predicación de Pedro y de los discípulos, 3,000 personas reciben al Señor y empieza a haber la iglesia primitiva, la iglesia del libro de los Hechos, que tiene muchos ejemplos para darnos a nosotros como iglesia hoy en el siglo XXI. La iglesia del primer siglo no es una iglesia arcaica, no es una iglesia obsoleta, no es una iglesia fuera de contexto, es una iglesia actual. Es una iglesia que nos sirve de modelo tal cual para nosotros que vivimos en este siglo actual, como lo era para los primeros discípulos. Así que las experiencias que ellos tuvieron en este momento son válidas para nosotros. Y voy a leer estos versículos. Dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Esa era la esencia de la iglesia primitiva. Era una iglesia, estos dos versículos encierran el primer versículo, el resultado de una predicación ungida por el Espíritu, y el segundo, lo que hicieron con estos 3,000 discípulos, con estos 3,000 convertidos, con estas 3,000 personas que se añadieron a la iglesia. A todos nosotros nos gusta desarrollarnos, crecer y avanzar. O a quien no le gusta que le aumenten el sueldo, a quien no le gusta mejorar su calidad de vida, a quien no le gusta tener un mejor plato de comida, a quien no le gusta tener un mejor coche, a quien no le gusta avanzar, ¿verdad? Lleva innato en el cuerpo, en nuestro ser, llevamos esa capacidad innata de mirar con la perspectiva para avanzar, para progresar y alcanzar metas. Lamentablemente muchas circunstancias de la vida a veces nos machacan y nos hunden y nos debilitan, y entonces empezamos a sentirnos depre, como decimos por allí. Uy, está depre, es que ha perdido el trabajo. Está depre porque tiene problemas, está pasándolo mal. Y esas son experiencias también que nos debilitan y nos hunden. Pero quiero esta tarde presentar la imagen de qué es lo que quiere la iglesia. Y como iglesia queremos avanzar. Como iglesia queremos avanzar. O estamos tan cómodos allí y decir, bueno, ya hemos logrado todo lo que queríamos. Yo como iglesia, como parte de esta iglesia, quiero avanzar. Me encanta, no sé si habéis visto los nuevos rótulos allá afuera, ¿sí? ¿O les pasó desapercibido? ¿Sí? Están ahí, ya están colocados los nuevos rótulos. Me encanta una nueva imagen, porque una nueva imagen hace que se refresque nuestra idea. Tenemos la tendencia a acomodarnos y acostumbrarnos en nuestra rutina habitual, pero tenemos que hacer un esfuerzo especial para como iglesia no acostumbrarnos a que esto es lo que hay, sino a avanzar. Es el plan y el propósito de Dios. No es que queremos que la iglesia se llene de gente, que también.
pero los que sí queremos avanzar extendiendo el reino de los cielos a aquellas personas que lo necesitan. Y eso significa que ahí fuera hay muchas personas que necesitan escuchar de parte de la iglesia, o sea, de parte de cada uno de nosotros, que nosotros creemos en un Dios vivo, en un Dios eficaz, en un Dios poderoso para, como cantábamos algunas de las canciones al principio, quitar nuestra enfermedad, pero sobre todo y fundamentalmente como primer paso, lavarnos de toda nuestra maldad y hacernos libres de nuestro pecado, sacarnos de la esclavitud del pecado y traernos a la nueva vida en Cristo. Y eres tú y soy yo que tenemos la responsabilidad de avanzar como iglesia, por eso el título, y el Señor cada día añadía a su iglesia los que habían de ser salvos. Y cuando leemos esto decimos, pero es cosa del Señor. Yo lo que tengo que ser es guapo, me tengo que portar bien, pero el Señor es el que se ocupa de añadir a la iglesia a los que han de ser salvos. No es responsabilidad mía, es responsabilidad del Señor. Y podríamos caer en el error de interpretar esta frase de esta manera. Sin embargo, si leemos todo el contexto, si leemos todo este versículo, vemos lo que hacían los discípulos del primer siglo, de la primera iglesia, como para que esto fuera una realidad y Dios pudiera hacer el propósito de añadir cada día a su iglesia. Así que hago de nuevo la pregunta con respuesta obvia, así que no quiero que me la contesten, solamente hago la pregunta para que la tengáis presente. ¿Queremos crecer como iglesia? Aleluya, yo quiero, sí. La respuesta es obvia, porque si se lo pregunto a otro afuera en la calle me va a decir, bueno, eso no me va conmigo, pero estoy preguntándole a la iglesia y si la iglesia dice que no, esas preguntas tontas que hacemos de aquí adelante, ¿no? Por eso le dije que no hacía falta la respuesta. Queremos crecer, claro que queremos. Así que vamos a ver, ¿qué elementos son necesarios? ¿Qué elementos había en esa iglesia del libro de los Hechos que hacía que esto fuera una realidad? Porque Pedro predica y se convierte en 3.000 personas. Ya nos gustaría a nosotros que se convirtiera al 10%. ¿Amén? ¿Sabes cuánto es el 10% de 3.000, no? 300 personas, o sea, 4 veces de los que estamos aquí. Algo así, 3 veces y media, 4. Sería magnífico. Tendríamos que mudarnos al domingo siguiente del sitio, o tendríamos que hacer 2 reuniones. ¿Puede ser esto una realidad? Bueno, los tiempos han cambiado, las cosas son diferentes. Dios es otro Dios. No, Dios es el mismo, ¿verdad? Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Lo que han cambiado son las personas y las circunstancias, obviamente. Pero yo pienso, Altea tiene una población de unos 20 y tantos mil habitantes. No lo sé exactamente, pero 22, 23, una cosa así. ¿Qué pasaría si pudiéramos alcanzar al 5% de la población de Altea? ¿Sería posible? ¿No crees que ahí fuera hay personas que están buscando desesperadamente encontrarse con el Dios vivo que nosotros tenemos en nuestro corazón? Él vive en mí, Él vive hoy y Él es respuesta también a la necesidad de enfermedades, de problemas, de luchas, de cosas. Lo que pasa es que la gente está muy estigmatizada con muchos conceptos religiosos y demás. Pero yo digo, la iglesia de Jerusalén, los judíos de Jerusalén que estaban allí escuchando a Pedro, que era una multitud bastante considerable, ¿no creéis que también tenían su identidad religiosa, el judaísmo? No tenían, de hecho habían ido a Jerusalén por motivo de la fiesta. Estaban allí cumpliendo un ritual judío, una fiesta judía. Entonces ellos eran religiosos. Sin embargo, cuando escuchan el mensaje de Pedro, inspirado por la voz del Espíritu Santo,
son conmovidos y se convierten ni más ni menos que 3.000 personas. Poco tiempo después vuelven a predicar después de otra salida evangelística, entre comillas, y se convierten otro tanto, aún más la segunda vez. Y así empezaban a trastornar las ciudades. ¿Crees de que esto es posible? ¿Es posible de que el Señor añada cada día a su iglesia? Miren, hermanos, recuerdo hace apenas 6 años atrás, no se predicaba así, sino que se predicaba así, porque teníamos solamente este local. Algunos se acordarán de eso. Había una pared aquí y esto era la iglesia. Y en aquel momento estaba empezando a ajustarse el local y dijimos, ya que el local de al lado estaba vacío, ¿y si lo añadimos? Uy, va a sobrar sitio, ¿no? Hace 6 años, 5 o 6 años, hemos tirado los muros de Jericó. Perdón, los muros del local. Eran como los muros de Jericó, claro. Los tiramos abajo y hubo ahí un desparramo de materiales, de cosas, y se puso la iglesia pata para arriba, o mejor dicho, se cambió la orientación. Y miraros, ¿entraríamos en este local? ¿Verdad que no? O sea, Dios está haciendo algo. Amén. Dios está haciendo algo. Dios está haciendo cosas hermosas. De hecho, en los últimos meses hemos aprendido a ver que Dios se está moviendo de una manera extraordinaria, haciendo cosas aún más maravillosas. Y saben, estoy convencido en mi corazón que si nosotros somos prudentes, si nosotros tenemos la verdadera identidad que debe tener la iglesia, que tenía la iglesia de los Hechos de los Apóstoles, Dios continuará añadiendo cada día los que han de ser salvos. Dios seguirá tocando los corazones. Ahora, hay ciertos principios que la iglesia debe respetar, debe cumplir para que esto sea una realidad. Y vamos a ellos. La primera cosa que veo es que debemos aprender juntos. Debemos estar instruyéndonos de manera conjunta. Quiero que me acompañen a leer el libro de Hebreos, capítulo 5, los versículos 11 y 12. Hebreos, capítulo 5, versículos 11 y 12. El título que tiene en algunas de las Biblias es Advertencia contra la apostasía. La apostasía es renunciar a la fe, renunciar a ese yo le creo a Dios, como cantábamos. Y a veces el diablo opera de una manera muy ingenua y nos roba el privilegio que tenemos como hijos de Dios de creer en un Dios todopoderoso. Y no vamos a permitirle que el diablo nos arrebate ninguna de las bendiciones del Señor. Tenéis Hebreos capítulo 5, versículos 11 y 12, dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Ay, ay, ay. Dije como título, debemos aprender juntos. Dios ha dado la gracia que como iglesia podamos alimentarnos y podamos instruirnos acerca de la palabra del Señor. Leíamos en ese versículo, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, dice el versículo de Hechos, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Así que debemos aprender juntos. La iglesia de los Hechos entraba en un umbral nuevo y desconocido, de pasar
hacer un puñado de discípulos, hacer una iglesia con miles de personas. Y esa iglesia tomó cuerpo el día de Pentecostés, añadiéndose estas almas, añadiéndose estas personas que renunciaron, se arrepintieron de su pecado, aceptaron a Cristo como su Salvador, se bautizaron y formaron parte de la iglesia, de la primera iglesia. Ahora mi pregunta es, ¿perseveraba esta iglesia? ¿Perseveró a través del tiempo? ¿Se mantuvo firme? La palabra nos demuestra que sin duda puede ser que alguno no haya permanecido, pero el grueso, la estructura de la iglesia se mantuvo y de hecho desarrolló y se expansionó. Se expansionó al poco tiempo a través de la persecución, no solamente a Jerusalén, sino a Judea, y luego a Samaria, y luego tal como lo dice Hechos 1:8, hasta lo último de la tierra. Por eso hoy, aquí en Altea, muy lejos de ese foco inicial, se está predicando la palabra de Dios. Porque la iglesia de Hechos la formamos tú y yo hoy. La seguimos formando. Es la continuidad 2000 años después de esa iglesia. Es lo que estamos estudiando justamente los miércoles. Y esa iglesia de los Hechos entraba en un territorio nuevo y desconocido. Pero ellos aprendieron desde el principio una clave, y era la de estar juntos y estudiar la palabra juntos. El reclamo que le hace el escritor del libro de Hebreos es de que, ¿qué pasa? Que no avanzáis en el conocimiento de la palabra bendita del Señor. Hay un reclamo de la necesidad de avanzar y de dejar tomar biberón. Eso se lo dejamos para los niños, los bebés por allí. Nosotros tenemos que ir creciendo y comernos un buen chuletón de Ávila. ¿Amén? Bien así, bien puesto, ese trozo de carne. O si no, un churrasco. O un asadito argentino. También, ¿no? Lo veo muy en la carne. Pero espiritualmente tenemos que morir a la carne y alimentar nuestro espíritu, y tenemos que desarrollar el conocimiento de la palabra de Dios. ¿Cómo avanzaremos en la palabra de Dios? Entrando a internet y llenándonos de predicaciones. Ya lo dije alguna vez. No, Dios no canalizó el aprendizaje de nuestra fe y el desarrollo de nuestra fe a través de las nuevas tecnologías. No porque no las hubiera, sino porque no es el canal adecuado. Él quiere la comunión unos con otros. Él quiere la unidad, Él quiere la estructura de cuerpo. Y si nosotros nos esforzamos como iglesia en proveer los instrumentos necesarios para no solamente conseguir que las personas conozcan a Cristo, sino que conozcan y perseveren en el conocimiento de su palabra, hemos alcanzado lo que verdaderamente Dios quiere que alcancemos como iglesia. Para eso es importante, y suena un poco a regañina, el valor importante, el valor fundamental que tiene el que nos instruyamos en la palabra del Señor. Dice 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 1 al 3, dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Pedro se lamentaba de que la iglesia estaba moviéndose en un territorio de niñez espiritual. Y el lamento venía porque hay una necesidad, y más en los tiempos que corren, de que nuestro espíritu se alimente de verdad con la palabra consistente, la que alimenta nuestras vidas. Suena a regañina, lo sé, pero creo que es bueno de que tengamos presente que el conocimiento de su palabra es fundamental para que nuestra fe crezca. ¿Os acordáis? Hace algunos años pusimos en marcha, y sigue aún vigente, un proceso de discipulado. Habíamos repartido hojas para seguir un curso básico de discipulado. De hecho, era el libro 0, el libro 1,
Luis está haciendo con un grupito los jueves por la mañana este discipulado y por la tarde y con algunas personas. Pero hace ya tiempo habíamos editado material, libro 0, libro 1. El libro 0, si no recuerdo mal, tiene seis pasos, 6 hojas. Luego el libro 1, libro 2, libro 3, libro 4. Sencillas hojas con un conocimiento bíblico básico y fundamental. Estuve estos días haciendo una lectura del registro de mis hermanos de la iglesia que empezaron aquel curso. Es maravilloso ver que el libro 0, de los 35 personas más o menos que empezaron, todos lo completaron. Hicimos una vez inclusive una entrega de certificados aquí, de aquellos que habían completado el libro 0. Luego muchos entusiasmados empezaron con el libro 1 y unos cuantos completaron el libro 1. Digo solamente unos cuantos, porque por la mitad se quedaron estancados la mayoría. Y el libro 2 brilla por su ausencia. Y digo yo, ¿esa es la iglesia que anhela el Señor? Suena, perdónenme, suena regañina, pero nos llevábamos la hojita y lo hacíamos en casa, no teníamos ni que venir. De hecho, la habíamos puesto tan fácil que las entregábamos el mismo domingo por la noche y nos quedábamos un ratito. Yo creo que hay que tomar de nuevo. Muchos a lo mejor me están mirando y me dicen, yo no tenía ni idea que existía ese material. Y también lo estoy diciendo en esta tarde porque hay la necesidad de que los nuevos sepan de que existe ese material y que queremos que también se alimenten de la palabra. Así que si te está dando cosquilleo ahí la pancita, me lo dices y organizaremos para que la próxima semana todos aquellos que quieran continuar con los cursos, les puedo indicar hasta dónde lo han hecho, porque llevo un estricto registro y guardo el registro de todo eso. No solamente eso, sino que tengo hasta copias de los trabajos que habéis hecho y puedo decirle las preguntas que habéis hecho bien y las preguntas que habéis hecho mal. O sea, porque queremos crecer, queremos avanzar y queremos que el Señor siga añadiendo cada día los que han de ser salvos. Esa no la sabíamos, que la tenía tan guardadito todas las cosas. Pero es que debemos ser organizados también para que Dios bendiga el trabajo de nuestras manos. Pues si vamos dando tumbos por la vida, daremos tumbos y nos golpearemos mucho y no lograremos nada. Entonces, mi invitación es, retomemos este tiempo. Decía yo como título, aprender juntos. Tenemos ese material, usémoslo, alimentémonos, busquemos su palabra. Les digo que este discipulado es muy básico, pero aún siendo muy básico, muchos de los que lo han hecho se han encontrado con preguntas que no hubieran sabido contestar si no lo hubieran hecho. Así que nunca demos por sentado nada, sino que avancemos. Me encanta, y ya lo sabéis porque lo insisto, los estudios bíblicos. Estamos teniendo reuniones de estudio bíblico aquí los miércoles. Hemos comenzado la semana pasada a estudiar el libro de los Hechos. ¿Puedes venir el miércoles? Acércate el miércoles. Nos lamentábamos con los que estábamos aquí, los pocos que éramos el miércoles con los muchos que somos los domingos. Y yo creo que ahí hay algo que arreglar. Sé que el miércoles es complicado, rompe nuestra rutina, pero yo quiero que pensemos qué es más importante. ¿Avanzar en el territorio personal o avanzar en el territorio espiritual como iglesia para que Dios pueda bendecir nuestras vidas y el Señor añada cada día? No tenemos que dejar de hacer una cosa para hacer la otra. Tenemos que buscar el balance de ambas cosas. Y bueno, ya no digo más porque si no me van a echar de aquí. Escudriñemos la palabra. Esa es una de las cosas. Compartir la palabra junto. Pero hay otra cosa. Conocer la palabra y estudiarla, pero también perseverar juntos. En unidad. En un mismo sentir. ¿Os acordáis de los que han leído el Antiguo Testamento?
cuando después de la deportación de Israel en Babilonia, y estuvieron durante 70 años en esa deportación, fueron a través de Nehemías, se levanta y viene a reconstruir las murallas y la ciudad de Jerusalén. Desde Babilonia viene a Jerusalén y empieza a reconstruir las murallas. Es una historia conocida. Ahí se une Esdras y Esdras le anima y se esfuerzan con un grupo. Nuestro hermano Luis predicaba la semana pasada el trabajo esforzado de cada uno de los distintos grupos en el lugar. Una exposición realmente muy, muy buena. Pero llegó un momento donde en la obra se encontró el libro de la ley. Y en ese momento que se encuentra el libro de la ley, lo empiezan a leer. Y cuando lo leen se dan cuenta de que habían olvidado muchas cosas. Y Nehemías nos habla en el capítulo 8 de este acontecimiento y dice que cuando encontraron la escritura y la entendieron, decidieron hacer algo extraordinario. Dice que todo el pueblo se juntó como una sola persona. Y Esdras, puesto en alto, comenzó a leer al pueblo el libro de la ley. Y una vez que le estaba leyendo, el pueblo se conmovió porque dice, anda, este sí que es un Dios de verdad. Se habían olvidado lo que era Dios de verdad para ellos. ¿Y cómo surgió esto? Porque el pueblo se juntó y escucharon juntos la palabra de Dios. Lo que estamos haciendo en esta tarde es un momento especial en el campo espiritual, donde Dios nos puede hablar a nuestro corazón de determinadas necesidades que tenemos. Estamos hablando de que el Señor añadía cada día a su iglesia los que han de ser salvos. Y una de las claves es aprender su palabra, pero la otra también es perseverar juntos, estar en unidad, estar buscando una misma cosa. Cuando Esdras lee las Escrituras, hay un derramamiento de lágrimas de parte del Señor, de parte del pueblo, por lo que el Señor estaba tocando en sus corazones. Dios conmovió sus corazones. Algo pasó. ¿Puede ocurrir lo mismo en este tiempo? Yo creo que sí. Otra de las cosas que veo, esa unidad debe ser tan perfecta como la que nos habla el Salmo 133. No hace falta ni que lo busquéis porque lo usamos tantas veces como una referencia. Miren qué bueno es habitar los hermanos juntos, peleándose. En armonía era, perdón. Sí, me había confundido. Es que si habitamos juntos y nos peleamos, mala cosa es. Pero si estamos juntos en armonía, apreciándonos unos a los otros. Por eso les decía al principio una gratitud especial por la preocupación que estáis mostrando por la enfermedad, por el proceso que está pasando Olga allí en el hospital. Y eso demuestra justamente ese sentir de unidad. Esa es la clave. Me encanta el grupo de WhatsApp que tenemos en la iglesia, porque eso también nos permite una comunicación fluida. Y esto sé que algunos no están ni con las nuevas tecnologías o no quieren estar en el grupo. Pues mira, el grupo tiene el sentir de ser también un cuerpo, en oración, en sentirnos parte. Yo sé que algunos no tienen teléfono, que ni tienen WhatsApp, pero bueno, creo que ya a esta altura ya hay que pasarse a las nuevas tecnologías, ¿no? Bueno, no digo más. A ver si me echan. Otra de las cosas, queremos que el Señor añada, ¿no? Sí, claro que sí. Lo dijimos al principio. Así que vamos a estudiar la palabra juntos, vamos a perseverar en unidad. Y la otra cosa que veo es orar juntos. Orar juntos. Hechos 4, 23 al 31. Sé que son varios versículos, pero los quiero leer. Hechos 4, porque estamos hablando de este libro de Hechos, lo de la iglesia primitiva. Ahí vino un momento donde la iglesia se sintió amenazada y se sintió
bombardeada desde afuera. Entonces, ¿qué se hace en esos casos? ¡Ay, cómo está el mundo! ¡Qué terrible! ¿Por qué tienen que ponerse contra la iglesia? Vamos a ver lo que hizo la iglesia del libro de los Hechos. La iglesia primitiva, capítulo 4, versículo 21 dice: ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarle por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre a quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos le habían dicho. Y ellos, habiéndole oído, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan la gente y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Qué hizo la iglesia cuando estaba en problema? Se unió y oraron juntos. ¿Qué hace la iglesia del siglo XXI cuando tiene problemas? Se queda en casa llorando. A veces sí, pero deberíamos unirnos como esa iglesia. Sí, vengan, hermanos, vamos a tener un tiempo de clamor y de oración. ¿Cuánto? Mira, media horita, una horita a la semana, juntos, clamando y buscando el rostro del Señor en oración. Los miércoles tenemos tiempo de oración, tenemos una lista que las vamos proyectando aquí. Hemos notado en el último tiempo que muchas de las peticiones que están puestas allí han tenido respuesta de parte del Señor. Muchas, y respuestas que algunas de ellas hasta podríamos dudar si Dios va a responder, porque así está nuestra fe. Sin embargo, Dios está respondiendo de una manera interesante, para usar una palabra sencilla, a las peticiones que hace su pueblo en unidad. Y ahora te preguntarás, ¿y cuáles son esas peticiones? Pues ven el miércoles y te enterarás. Porque aquí hay una iglesia que ora junta. Y Dios añade a su iglesia los que han de ser salvos. No quiero enrollarme mucho más, pero sí quiero animarnos a que cada uno de nosotros considere cuál es su situación personal, haga una valoración delante del Señor y nos planteemos, ¿queremos seguir avanzando en el reino de Dios, conquistando territorio que hoy está en manos del enemigo? ¿Queremos que Dios siga añadiendo a su iglesia los que han de ser salvos? Pues tenemos en nuestras manos la responsabilidad de ser consecuente con lo mismo que vivía la iglesia del libro de los Hechos. El vivir, perseverar en la comunión unos con otros, en la doctrina de los apóstoles, o sea, en el aprendizaje de la palabra de Dios, en el partimiento de pan, dice, en la comunión, en las reuniones y en la oración. Eso era lo que hacía la iglesia primitiva. Y el Señor hacía el resto. Gloria a Dios. Así que el desafío que pongo delante de cada uno de nosotros es de que nos analicemos y veamos cómo está nuestra situación, cómo viene nuestro estilo de vida, qué cosas son necesarias adaptar para cumplir el plan y el propósito que Dios tiene.
yo estoy convencido que Dios aún sorprenderá de una manera extraordinaria a su iglesia en este tiempo. Yo estoy convencido de que aún no hemos empezado a ver todo lo que el Señor tiene para hacer, en primer lugar en Altea, también en Callosa, lugares donde tenemos sitios donde se predica la palabra, pero esa influencia espiritual que podemos hacer llevando a Polop, La Nucía, Alfaz, Benidorm y toda esta comarca. Dios está moviendo su mano, pero lo hace a través de cada uno de nosotros. Permitamos de que el Espíritu Santo hable en nuestros corazones y le hagamos caso, que seamos obedientes a estas cosas. Te invito a ponerte de pie y vamos a estar orando un momento. Voy a pedir a la alabanza que pase al frente también. Tal vez, no sé si tienen preparada una canción, pero podríamos tener, después de la oración, volver a cantar la que cantábamos, Él vive hoy. No sé si tenéis otra o esa, pero vamos a estar orando. Quiero que cada uno de nosotros se autoevalúe delante del Señor. Si consideras de que esto es una simple palabra que nace de mi corazón y que no tiene ningún propósito, descártala. Pero si el Señor ha tocado tu vida y crees que hay ciertas cosas que hay que retocar, ajustar, cambiar, pues habla con el Señor y dile: quiero ser fiel siervo tuyo, quiero ser obediente en todos mis caminos. Padre, gracias. Gracias porque de una manera extraordinaria tú has dejado el ejemplo de esta iglesia del libro de los Hechos. Has permitido que el escritor, tal vez Lucas, haya plasmado en papel, en unas letras, la vivencia que tuvo esa iglesia desde el comienzo, para hacernos patente a nosotros muchos años después de la necesidad espiritual que vivimos. Señor, tú conoces nuestro corazón, tú conoces inclusive la identidad que como iglesia tenemos. Tú conoces también las circunstancias personales que cada uno de nosotros vivimos. También conoces las excusas que cada uno de nosotros ponemos. Y todo lo ponemos delante de ti, para que en un análisis íntimo, profundo de cada uno podamos ser reflexivos y decirte: Señor, aquí estoy. Quiero darte lo mejor de mí. Quiero entregarte todo lo que soy. Quiero ser fiel hijo tuyo, porque mi cometido es de que tú me bendigas, pero también mi propósito, mi deseo como iglesia es de que tú añadas aún las cientos de personas que necesitan oír, miles tal vez de personas que necesitan ser tocadas por tu Espíritu Santo y traídas a tus pies. Señor, nos rendimos ante ti, nos rendimos ante tus pies y te decimos: guíanos. Obra con tu Espíritu Santo, obra con tu poder, Padre Santo. Obra, bendito Dios. Aleluya.